Hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a la reflexión de este salmo, este día miércoles 5 de mayo del año 2021. Como ustedes saben y han visto a lo largo de todo este año, hemos estado transmitiendo la reflexión de los salmos, sí, desde este mismo lugar, quizá un poquito diferente. Ahora el equipo de transmisión se ha trasladado a la iglesia porque estamos transmitiendo ahora los cultos dominicales en vivo desde allá, desde la iglesia. Así que a partir de ahora las reflexiones de cada miércoles serán transmitidas aquí, ciertamente desde mi oficina, para que no perdamos esta dinámica de la reflexión de cada semana. Así que seguimos con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, sabiendo que tenemos el mismo Señor que nos habla a cada uno de nosotros y que nos ha hablado a lo largo de todo este año a través de su palabra, particularmente los miércoles en los Salmos, y que ha tenido alimento sólido para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener la meditación de algunos versículos solamente del Salmo 127. Así que vamos a reflexionar sobre este maravilloso salmo y quizá no la próxima semana, porque la próxima semana tenemos la Semana del Hogar, no habrá reflexión especial de miércoles, sino tomará lugar la reflexión de la Semana del Hogar. Y entonces hasta el siguiente miércoles, quizá consideremos la segunda parte de este Salmo 127. Antes de comenzar con la reflexión, permítame que hagamos una breve oración pidiendo la dirección de Dios en esta noche. Oramos. Padre, gracias porque nos permites estar conectados ahora para que podamos reflexionar sobre la importancia de este salmo, que para nosotros es importante, no solamente este, sino todos los salmos en la reflexión cotidiana, para que nosotros sepamos qué demandas de nosotros, qué percepción tenemos que tener del mundo, de nuestro entorno inmediato, y también cómo debemos de reaccionar ante la maravilla de tu providencia. Padre, bendice este tiempo, que sea de una reflexión significativa y que alimente el alma de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a hacer la lectura del Salmo completo. El Salmo 127 solamente tiene 5 versículos y lo voy a leer completo, aunque estaremos, como insisto, reflexionando solamente sobre los primeros 2 versículos. Así que entonces vamos a tener esta lectura. Usted la puede seguir con su Biblia, con su dispositivo, y yo voy a hacer esta lectura. Ponga atención, con mucha reverencia mientras leemos la escritura. Salmo 127 dice así: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que yo no soy aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hasta ahí tenemos la lectura, es el Salmo 127. Recién antier, el lunes en la noche, nos fuimos a dormir con una noticia que ha impactado, ¿verdad?, a nuestro país, particularmente a la Ciudad de México, pero que bueno, a esta altura del tiempo, nosotros sabemos que esto ha llegado, la noticia ha llegado a todo el mundo. Ahora con la tecnología, bueno, pues todo el mundo tiene alcance a la información en segundos, así que esto que nos ha sucedido a nosotros en nuestra ciudad, en nuestra capital, en nuestro país, ha trascendido. Pero ¿qué es lo que sucedió? Justamente el lunes en la noche, después de nuestra actividad cotidiana, algunos de nosotros ya estábamos para dormir. Nos enteramos que cerca de las 10 de la noche, 10:25 por allá, 10:30, cerca de esta hora, un puente donde está trasladándose el metro de la línea 12 de nuestro país, en la ciudad, colapsó y se vino abajo. Y se vino abajo. Murieron muchas personas murieron, menores de edad, muchas personas heridas. Pero no solamente las personas que fallecieron tristemente y las personas que están heridas, pero la ciudad está conmocionada. La verdad es que ha impactado las mentes y los corazones de todos los que vivimos en esta ciudad. Nos ponemos a pensar un poco en tema de las edificaciones que se construyen, en las construcciones específicas, concretas, que trasladan gente, que son para el bienestar público, para el bienestar social.
Y ante estas preguntas pensamos, ¿toda la edificación, todos los edificios, todas las construcciones son seguras? En realidad no lo podemos garantizar. No se trata pues aquí, y en esta charla menos, de tener alguna visión sobre la culpabilidad, personas o asuntos o compañías o lo que sea. Pero para nosotros es muy importante reflexionar sobre el hecho de que las edificaciones son efímeras, que las edificaciones sean como sea, son temporales y que ciertamente son edificaciones que están sujetas a los caprichos, ¿no? A los caprichos de los mismos materiales y por supuesto de las circunstancias que a veces son o no son ajenas a las personas que las construyeron. Evidentemente no estamos pensando ahorita en esta situación como una meditación particular y a propósito de esta situación traer a cuentas el Salmo 127, no, de ninguna manera. Pero ciertamente viene a nuestra mente y a la mía personalmente cómo es que nosotros edificamos, con qué seguridad, con qué cimentación hacemos nuestros cimientos. No solamente la cimentación de nuestras casas, sino de nuestras propias vidas. ¿Dónde están puestos nuestros fundamentos? ¿En dónde está puesta nuestra atención? ¿Y qué tan preocupados estamos por dejar que esta edificación y este fundamento sea hecho por el Señor? ¿Qué tanto estamos nosotros haciendo el esfuerzo suficiente o mucho esfuerzo desmedido quizá para que seamos nosotros mismos quienes fundamentemos cualquier cosa a nuestro alrededor y que nosotros seamos la base del fundamento? En realidad, esto no puede ser así o no puede seguir siendo así. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia vida, en la vida nuestra, en la personal, nuestra casa, pero nuestro entorno familiar, pensamos que cuando nosotros dedicamos el tiempo en edificar lo que nos pertenece o lo que aparentemente nos pertenece, tarde o temprano, si no tenemos la ayuda de Dios, la edificación sucumbirá, se vendrá abajo, se desplomará. No es el deseo que tengo de que las cosas se desplomen y se vengan abajo. Pero creo que es oportuno que nosotros meditemos ahora sobre el asunto de cómo edificamos la casa, de cómo edificamos las circunstancias alrededor de nuestro hogar, cómo edificamos a nuestra familia. Ciertamente la noticia que recibimos antier en la noche ha sido devastadora y nos habla de una edificación endeble que finalmente fue derrotada por el tiempo y que sucumbió y que se derrumbó y que trajo tragedia para muchas personas. Pero ¿qué hay de nuestra vida? Estamos también, estamos también a unos días, ya el domingo empezamos, el domingo 9 empezamos con la apertura de la Semana del Hogar y toda esa semana estaremos hablando de asuntos de la familia basados en el libro de Deuteronomio. Pero entonces estamos como muy a tiempo entre estos dos eventos para pensar en cómo edificamos nuestra casa, cómo edificamos la familia, sobre qué fundamento estamos poniendo nuestras atenciones. Así que es muy importante que nosotros meditemos sobre este asunto. Este Salmo 127 es parte del grupo de los cánticos graduales, que como hemos dicho en alguna ocasión o en varias ocasiones, los cánticos graduales son cánticos específicos, concretos, que normalmente tenían como intención encaminar al pueblo, ¿verdad? Al pueblo que iba a la celebración en Jerusalén para la adoración. Tenemos prácticamente todos los cánticos graduales con este sentido, que a lo lejos se veía el templo y entonces la gente caminaba hacia el templo y así este cántico gradual normalmente de gozo, normalmente de reflexión. Casi no tenemos un cántico gradual penitencial o un cántico gradual que no implique un ánimo, una expectativa santa respecto del caminar hacia este maravilloso lugar. Está involucrada la familia completa en este caminar, está involucrada justamente el pueblo completo en este peregrinaje hacia Jerusalén y hay reflexiones importantes que tienen que ver con la familia en términos generales, que aluden no solamente a la familia, pero también que aluden a hechos históricos, sobre todo el Salmo 27 en la construcción del templo. Este Salmo 127 y el 128 son salmos maravillosos que nos hablan justamente de esta relación familiar, de la familia conjunta, cómo debe de ser y cómo debe de caminar rumbo a la festividad, en este caso en Jerusalén. Pero tenemos entonces este cántico que es parte de los cánticos graduales. Este salmo en particular, el Salmo 127, entre todos los salmos, junto con el 72, pareciera que están atribuidos a Salomón. No tenemos nosotros, a pesar de que Salomón escribió mucho y tenemos una gran cantidad de literatura de parte de Salomón, en los salmos no encontramos mucha literatura de Salomón. Básicamente, ciertamente, de su padre, de David, sí, pero de él no. El 72 y el 127 puede ser que hayan sido escritos por Salomón. En la inscripción que tenemos del Salmo 127 no nos dice específicamente que fue escrito por él, sino que fue escrito, como dice la inscripción, para él, ¿no? Porque dice cántico gradual para
Salomón. Bueno, independientemente de que lo haya escrito él o haya sido escrito para él, nos parece que mucho tiene que ver con él. En términos generales, en la literatura que tenemos nosotros ahora, pudiésemos interpretar este salmo como un salmo que se escribe, ¿no?, a partir de la construcción del templo, en donde Salomón tiene mucho que ver. En esta construcción importante de las personas que participaron con sus manos, en la gente que vigilaba a los alrededores, que velaban a los alrededores para que la edificación fuera sin ningún problema, entonces puede ser que esté aludiendo a ese momento específico de la construcción del templo. Puede ser. No hay duda de que es muy seguro de que esto sea. Sin embargo, como los otros salmos y otras historias importantes de la literatura de los salmos particularmente, están escritos para un momento muy específico, pero tienen impacto en la vida del pueblo a lo largo del tiempo. Así que entonces este salmo, si hubiese sido escrito en ese tiempo por Salomón o para Salomón en el tiempo de la edificación, que bien pudiera ser, como ya dijimos, bueno, pues a la larga, en el paso del tiempo, pudo haber sido utilizado para ser parte de este cántico gradual. Obviamente, estamos pensando que si este canto o este salmo fue escrito en la época que Salomón construyó el templo, debió haber sido posterior a David y posterior a muchos salmos que tenemos aquí. Sin embargo, está en el Salterio y lo tenemos dentro de este grupo de los cánticos graduales que nos parece importante. Y siendo esto así, entonces no hay duda que este salmo se utilizaba posteriormente, después de Salomón, después de David, por supuesto, para encaminarse hacia Jerusalén con un pensamiento de no solamente el templo a donde se iban a dirigir, sino incluso de la casa misma de las personas y de la vida misma de las personas. Este salmo maravilloso entonces nos instruye respecto de dónde estamos poniendo nuestro fundamento y en dónde está nuestra confianza. ¿Quién está a cargo de la edificación de nuestra vida y de nuestras propiedades? El salmo tan maravilloso nos habla de que este esfuerzo de edificar la casa es un esfuerzo loable, pero sin el Señor es un esfuerzo vano. El salmo no quiere decir que no seamos constructores, que no seamos edificadores. Esto no está diciendo el salmo. Está diciendo el salmo que ciertamente tenemos que hacerlo, tenemos que edificar la casa, pero lo tenemos que hacer con el Señor. Él tiene que ser el principal motor de la edificación. Pensemos en una casa material. Por supuesto que Dios tiene que estar en control de esta situación. Pero hablemos ahora de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro entorno familiar. Yo, papá, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Estamos hablando pues entonces de una situación que ha trascendido la construcción física, pero ha llegado ahora al punto, ¿no?, al punto importante del entorno familiar. Ahora que estamos a tiempo para hablar acerca de la familia la próxima semana, nos viene bien considerar sobre qué fundamento estamos poniendo nuestra propia familia. Desde luego, insisto, la casa, la edificación, el terreno, la construcción, claro, es importante, sí alude a esto también, por supuesto, pero va más allá de una simple construcción con ladrillos y con cemento. Así que entonces está diciendo el salmista, si Jehová no edificare la casa. Está estableciendo un punto muy, muy importante. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El esfuerzo humano sin el Señor es vano. Puede uno caminar con esto, puede uno vivir con esto. Podemos pasar años construyendo nuestro hogar, edificando nuestro hogar, años, pero tarde o temprano, si Jehová no está en la edificación, no es el fundamento, no es el principal motor, tarde o temprano, el hogar va a experimentar fractura, tarde o temprano. No tenemos la intención de alegorizar la palabra. Sin embargo, podemos pensar en muchas historias de familias que no son edificadas bajo la base del Señor, no son edificadas con la confianza de Dios, no están edificadas siendo el Señor el que acompañe, el que dirija, el que esté a cargo de la edificación. Y cuando hablo de edificación en términos espirituales, de la educación cristiana de cada uno de los miembros de la familia, del encaminar a cada uno de los miembros de la familia hacia el Señor en la edificación del propio hogar.
Obviamente, las construcciones materiales se van a derrumbar en algún momento, van a terminar, son temporales, pero nosotros, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestra familia, esa edificación es muy importante. Bueno, pues si Jehová no edifica, si el Señor, como dice la palabra, no edificare la casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. El esfuerzo humano sin el Señor no es, no es lo mejor. Este conocimiento no solamente está en los Salmos, este conocimiento lo tenemos en algunas otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Esta bendición del Señor, ese Señor que está a cargo, ese Señor que está en nuestros hogares, que está en primerísimo lugar y sobre el cual reposamos para la edificación de nuestra casa, es importantísimo, es la que enriquece, es la que sostiene. Más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, haciendo esta mención, ¿verdad?, importante de los pámpanos, ¿no?, y de la vid, dijo lo siguiente en Juan 15:5. El Señor Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Usted se preguntará, ¿estoy haciendo? Así que no es cierto que nada podéis hacer. Bueno, en realidad está haciendo. Estamos construyendo, estamos caminando, estamos viviendo, estamos trabajando, estamos afanándonos, estamos haciendo un montón de cosas y parece que nos están dando resultado. Estamos siendo enriquecidos quizá o sostenidos apenas, pero estamos haciendo nuestra labor, una labor personal y no nos está yendo mal. Ciertamente. Y quizá no estamos tomando en cuenta al Señor para nuestros proyectos de vida, posiblemente, pero tarde o temprano, o en esta vida o en la venidera, esto se derrumbará. Si Jehová no edifica la casa, nuestros esfuerzos son en vano. Ningún proyecto familiar, nacional, puede funcionar sin la bendición de Dios. No podrían funcionar. Dice entonces la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cómo está edificando su casa? ¿Cómo está construyendo su entorno familiar? ¿Dónde está su vida espiritual con respecto de su propia familia, de su propio hogar, de su propia casa? ¿Cómo está usted poniendo su esperanza en quizá algunas cosas que no son Dios, en las cuales le está trayendo seguramente bendiciones o le está trayendo prosperidad? Pero ¿dónde está el Señor en todo esto? Yo quiero decirle con mucho cariño que si el Señor, si Dios no está a cargo de la construcción emocional, espiritual, material de su casa, entonces su trabajo es en vano y será demandado por el Señor, porque Él ha pedido que Él tiene que estar en primerísimo lugar en la edificación de nuestro hogar. Las familias disfuncionales, las familias que se quiebran, las familias que se rompen, las familias que no tienen una armonía, es una familia en donde el Señor no ha estado a cargo. No estoy diciendo que no haya problemas, no estoy diciendo que no haya dificultades, que no haya diferencias. Puede ser que sí, pero esas diferencias, esos problemas, esas dificultades, aquellas familias que están centradas en el Señor y que el Señor está edificando sus casas, tienen el recurso de buscar el rostro de Dios y de encontrar en su palabra aquellas cosas que sirven para seguir edificando en el nombre del Señor nuestros hogares. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Jehová, añade el salmista, no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora pasa del ámbito familiar al ámbito nacional. Si Jehová no guardare la ciudad, si Dios no está a cargo, amados hermanos, si no está a cargo Dios, en vano
vela la guardia. Claro, como dijimos hace un momento, está hablando o está apelando a ese momento histórico de la construcción del templo seguramente, pero la gente entiende que esto, ¿verdad? Significa también que el Señor está a cargo de nuestro pueblo, del pueblo, particularmente del pueblo de Él, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, pero de cualquier otra ciudad. Porque él es dueño de todo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a él, le sea afable o no, le rinda honor o no, todo le pertenece. ¿No piensa usted que esto que sucedió o esta línea del metro número 12 no le pertenece a Dios? Todo es de él. Todo es de Él. Y no hay la posibilidad de que las cosas prosperen sin el sostenimiento de Él. Gracias a Él las cosas no caen, todas las cosas por su gracia común, esa gracia particular que el Señor tiene para con la creación en términos generales, porque está dando oportunidad de que el pueblo elegido venga a Cristo, y seguramente este acontecimiento pudo haber sido una causa contingente para que algunos pudieran voltear sus ojos hacia Él. No hay duda que Él tiene el control de estas cosas. Pero si Él no guarda la ciudad, si Él no está a cargo de la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos hacer una gran cantidad de cosas, podemos hacer una gran cantidad de esfuerzos, pero el que está a cargo, el que cuida, el que guarda la ciudad es el Señor. Dice otro cántico gradual: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios es el que guarda, particularmente al pueblo. Amados hermanos, nosotros somos parte del pueblo del pacto, somos parte del pueblo de la promesa, somos el pueblo elegido por Dios. Somos su pequeña manada, la niña de sus ojos, su remanente santo. Este pueblo que no había alcanzado misericordia, pero ahora la ha alcanzado, que no era pueblo y que ahora es pueblo. Este pueblo maravilloso, este pueblo de Dios maravilloso que está en este mundo terrenal militando y que tiene la esperanza de llegar a ser parte de la iglesia triunfante en el cielo. Pero este pueblo que está ahora aquí debe ser resguardado por Dios. No podemos poner nuestras esperanzas en otro que no sea el Señor. El gobierno no nos va a cuidar y a guardar como debiera. Las organizaciones humanas, sociales, no van a hacer una labor correcta. El único que guarda la ciudad, el único que cuida el pueblo escogido por Dios es el Señor. Y en Él tenemos que poner toda nuestra confianza. En Él tenemos que poner todo nuestro empeño en que Él es quien nos guarda. Acuérdese, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y nos está cuidando permanentemente. El Señor vela sobre nuestros sueños y está en vista constante para con nosotros. Así que si Jehová no guardare la ciudad, entonces, si Él no lo hace, pues en vano vela la guardia. Si Él no está presente, si Él no está cuidándonos, si Él no está a cargo de nosotros, por muchos esfuerzos que hagamos, en realidad va a ser un esfuerzo en vano. Un esfuerzo en vano. Bajo este principio, amados hermanos, en donde la familia tiene que ser edificada por Él, en donde la ciudad tiene que ser cuidada por Él, y ahí estamos todos nosotros, como familias cristianas. Aquí estamos nosotros metidos, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestra confianza plena. No tenemos que caer en la negligencia. No podemos nosotros cruzar los brazos y decir, bueno, pues que el Señor cuide, nos proteja y nosotros no hacer nada. Por supuesto que no, esta no es una enseñanza bíblica. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Así que el propósito del salmista es condenar la excesiva preocupación de las personas que no confían en Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que estar alineados con Él. Pero ¿qué hay de las personas que no? ¿Qué hay de las personas que piensan, bueno, es que, ¿qué hacemos? Y entonces hay personas que toman las cartas en sus propias manos y dan pasos específicos con sus propias fuerzas.
hablando de la laboriosidad, hablando del trabajo, hablando de la ciudad, hablando de proveer para la familia. ¿Cuántas personas y cuántos varones particularmente ahora en nuestros tiempos, hasta algunas hermanas, algunas mujeres que salen a trabajar, cuántas personas no incluso se enorgullecen de que se van muy tempranito a trabajar, ¿no? De sol a sol, usamos esta expresión coloquial, y trabajamos todo el día y estamos involucrados en el trabajo todo el día. Todo lo hago por amor a mi familia, lo hago por amor a mi esposa, a mis hijos. Y se enorgullecen diciendo: yo desde muy temprano me voy a trabajar y llego bien tarde a mi casa, todo por ustedes. Bueno, no sé qué lectura darle a eso. No estoy seguro, y creo que no lo enseña la Biblia, pero no estoy seguro que esto le agrade al Señor. ¿En verdad? ¿Depende la edificación de su casa? ¿Depende la edificación de su hogar, de su ausencia permanente, porque se va muy temprano al trabajo y regresa muy tarde? ¿Está esperando una recompensa de parte de Dios por esto? ¿Cree que ausentarse de sus hijos y de su esposa todo el día, aunque ahora es un poco difícil con la pandemia, pero ausentarse de la casa todo el día, está edificando la casa? ¿Está trabajando en una edificación correcta? ¿Por qué no invertir las cosas? ¿Por qué no dedicar más tiempo a la instrucción bíblica de sus hijos y de su esposa y de su esposo y de la familia? Y trabajar menos. Sí, yo sé. Me va a decir: bueno, pues si trabajo menos, no tengo tantos ingresos y no puedo sostener mi ritmo de vida. Pero la Biblia es clara. Si Jehová no edificare la casa, hermano, hermana, en vano trabajan los que la edifican. Por demás, entonces, dice el salmista, por demás, en el versículo 2, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Lo que acabo de decir, que se levante muy tempranito para trabajar y que venga muy noche a descansar. Y mientras la familia, sola, sin las atenciones, bueno, posiblemente quien se quede en casa, mamá o papá, están a cargo de la atención y de la edificación. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra tarea. Por demás, hermano, hermana, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. No está sirviendo de mucho. Y que comáis pan de dolores. ¿Con cuánto sacrificio estoy trayendo el pan a la casa? Miren cuánto esfuerzo hago para traer un pedazo de pan, y que comamos frijoles. Y entonces nos regodeamos en ese pensamiento, haciéndonos nosotros el fundamento principal de la edificación de nuestra casa. Si no fuera por mí, no tendríamos lo que tenemos. Ese pan con dolor, esa vida que tenemos, no está funcionando. Es en vano si Jehová no edifica la casa. En este tiempo es difícil por el tema de la pandemia. Pero cuando no hubo pandemia, cuando no hay pandemia, conozco muchos hermanos y hermanas que se van muy temprano a trabajar, que vienen muy tarde del trabajo y que se regodean de eso, presumen esto, se sienten muy importantes. Por eso, aunque sus familias no estén siendo edificadas en el nombre del Señor, pues por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar y que comáis pan de dolores. Por demás. Pero cuando nosotros atendemos esto, cuando cambiamos nosotros este paradigma, cuando le dedicamos más tiempo a que el Señor sea a través de su palabra quien dirija y quien edifique nuestra casa, quien esté a cargo de la vida espiritual de nuestra familia, cuando nosotros confiamos y creemos que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar y que vamos a tener de comer todos los días por su providencia y por su preservación, entonces cambiamos el ideal, cambiamos la cosmovisión y dejamos que Él sea quien edifique la casa. Y poniéndolo en términos entonces positivos, si Jehová sí edifica la casa, entonces el que trabaja tiene éxito, es bendecido.
no con prosperidad, no con riqueza posiblemente, pero ciertamente con la bendición del Señor. Con la bendición del Señor. No tiene usted, armado hermano, hermana, no tiene que quedar bien con los que están alrededor. No tiene que competir con los que van a trabajar de las 12 horas laborables o de las 8 horas laborables, 10, 12, 13, 14 horas. En casa lo necesitan. La edificación cristiana es importante. ¿Cuántos de nosotros, en un estudio entre semana, los domingos en el culto, decimos, no tengo tiempo porque estoy trabajando? Y esto se los estamos enseñando a nuestros hijos, y nuestros hijos han entendido que el proyecto de la escuela, que la tarea importante, que ese proyecto que solamente puede ser el domingo, o que esa tarea que si no la acabo me van a reprobar y que por esto no atiendo algún servicio importante de enseñanza bíblica, estamos dando un mensaje equivocado. En primer lugar es Dios, porque si Él no edifica la casa, en vano trabajan, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que reflexionar en esto. La edificación, así como de ese puente de la línea 12, nuestras vidas están tan endebles que si Jehová no es el fundamento, si Dios no es el fundamento, tarde o temprano se puede derrumbar. No es mi mejor deseo, pero esto puede suceder. Y si no se ha derrumbado aún, o va derrumbándose poco a poco, estamos a tiempo para que sea el Señor quien edifique, quien construya, quien eduque, quien esté en primer lugar de nuestra atención. Atienda esta palabra. Vea su propia vida. Enseñe a sus hijos. Cuestione a sus padres. Pero edifiquemos, siendo Jehová la principal piedra del ángulo. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, porque nosotros podemos saber que ciertamente nos has dado la tarea de la laboriosidad. Hemos de trabajar y lo hemos de hacer bien, pero de ninguna manera el trabajo puede sustituirte a ti. De ninguna manera nosotros podemos pensar que somos los que edificamos, los que construimos, los que logramos o que tenemos éxitos. Porque si tú no edificas la casa, pues en vano trabajamos los que la edificamos. En vano. Ayúdanos, Señor, para que tú seas el centro de atención. Para que cambiemos este paradigma y ahora dediquemos más tiempo en buscar tu voluntad, tu rostro, en la educación cristiana de nuestras familias. Porque como resultado, nos darás a nosotros, tus amados, el sueño. No estamos pensando en enriquecernos. Estamos pensando en ser edificados por ti. Gracias, Padre, por esto. Y ayúdanos para que la semana que viene, en donde estaremos hablando de la familia, podamos transmitir con fidelidad los que hablaremos acerca de la importancia de tomar en cuenta tu ley en la educación y en la edificación de nuestra casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues amados hermanos, hemos llegado al final. Pero también quiero avisarle que seguimos con nuestras actividades entre semana como siempre. Recuerde que solamente estamos regresando los domingos al mediodía para servicios presenciales con un aforo disminuido. Pero tenemos las clases entre semana, las clases de escuela dominical, tenemos las actividades de las reuniones de oración los lunes y los viernes, esta reflexión de hoy miércoles y como cada miércoles será. Y también recordarle que la semana que viene, a partir del domingo, empezamos con la actividad de la Semana del Hogar y estaremos toda esa semana, de domingo a domingo, teniendo una reflexión diaria, salvo el sábado que viene, salvo el último sábado. Así que le invitamos para que participe en esto, que el Señor edifique su casa. Así que si alguno de ustedes quiere asistir al culto, a los cultos presenciales, tiene en el WhatsApp los números de teléfono para hablar con nuestra hermana Claudia y reservar su lugar para el domingo. Será cada lunes y martes para los miembros de nuestra iglesia y luego el resto de los días para los hermanos que no son miembros de nuestra iglesia, pero que quieren asistir al culto.
Mientras tanto, hermanos amados, pues yo me despido, les deseo lo mejor, oro por ustedes, les extraño y poco a poco, el domingo, nos estamos viendo allá en el templo con un gran gozo. Que el Señor les cuide, les bendiga, que le dé buena noche y que nos veamos este próximo domingo. Hasta luego.